Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Si alguna vez, si solo por una vez, nos dejasen ver que la marea de la vida está bajando, dejando ver las piedras. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en este espacio de NP Noticias de la tarde. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más, amigos cibernautas. Hoy es viernes ya, fin de semana, al fin es viernes. Hoy estamos a 24 de julio del año 2015. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo, amigos cibernautas, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí con ustedes. Bueno, muchas cosas que comentar, muchas cosas que platicar a propósito de la información que ha salido a la luz pública con respecto a lo que falla en este gobierno federal y en el que no podemos dejar de mencionar a los diferentes niveles de gobierno que han fracasado en esta lucha contra el combate a la pobreza. Tema que le da vuelta a todo el país, amigos, y tema que, bueno, en alguna ocasión el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, había presumido de sus logros, pero que hoy a través de las cifras que nos da el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales del Gobierno Federal, se descartan importantes avances en la materia. Esto es muy importante decirlo, porque, bueno, esto trae un golpe muy duro al gobierno de Enrique Peña Nieto. Antes de entrar de lleno a la información y a la noticia de este tema, acompáñenme ustedes a hacer un recorrido por lo que dicen los diarios más importantes de nuestro país. El diario El Excelsior dice: la inflación bajo control, dice Agustín Carten. Se vigila el tipo de cambio. Dijo: en la inversión de largo plazo no se está viendo un rechazo al peso por la volatilidad en la apreciación del dólar, afirmó el gobernador del Banco de México. La jornada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos identifica múltiples fallas de la PGR en el caso Iguala. Las diligencias ministeriales están incompletas, afirma el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Sugiere la comparecencia de al menos 9 militares. El video presentado por Murillo sin sustento legal. No es momento de callar y de olvidar, dice Luis Raúl González Pérez. Reforma. Falla el combate a la pobreza. Hay 2 millones más en esa condición. Casi 50% de la población tiene alguna carencia, revela el Coneval. El número de mexicanos pobres aumentó 2 millones entre 2012 y 2014. Para ser concretos, pues, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ese que decía que sí sabía gobernar. Bueno, El Sol de México: marinos y soldados protegen a los mexicanos, dice el presidente de la República. Graduación en la heroica Escuela Naval, formación científica, tecnológica, humanística y ciudadana, resalta el presidente de la República. Enseñanza técnica especializada contribuirá a la seguridad nacional.
Ayer el presidente de la República anduvo acá por el estado de Veracruz, acompañado de los secretarios de Marina Vidal Soberón Sanz, de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda. Por aquí anduvo el presidente de la República. Estuvo en la heroica Escuela Naval Militar el jefe del Ejecutivo. Bueno, la crónica dice: la CENTE de Oaxaca en el sótano educativo. Posee la cifra más alta del país en analfabetismo, reprobación en primaria y deserción, dice Emilio Chaufet, el secretario de Educación Pública. Se acabaron el marchómetro, méritos en campaña y actos vandálicos para ascender, asegura Chaufet. Ayer expresó que circunstancias que todos conocemos han mantenido a Oaxaca con la cifra más alta de analfabetismo, abandono escolar y reprobación en primaria en todo el país, y añadió que tan solo en el recién concluido ciclo escolar, más de 500,000 de niños perdieron un mes completo de clases y en años anteriores han estado impedidos por más de 3 meses para ejercer su derecho a aprender. Bueno, Milenio dice: falta atención a víctimas en caso Iguala, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Emite 32 observaciones, niega Ombudsman necesidad de revisar cuarteles. PGR reitera el compromiso de una investigación profunda y transparente. Usted recordará, y lo recordará muy bien, el caso Iguala, de aquellos estudiantes normalistas desaparecidos, entre comillas, en la que se ha declarado la participación de un órgano de gobierno y que se ha declarado como una desaparición forzada, en la que instancias del gobierno tuvieron mucho que ver en este hecho tan lamentable que ensucia y que sobre todo avergüenza a este gobierno, que no ha sabido cumplir y no ha dado las garantías para esclarecer este acto tan bochornoso, tan terrible, tan trágico, que enluta a todo el pueblo mexicano. Lamentable ese hecho, lamentable algunos otros hechos más, como lamentable lo que está sucediendo en Oaxaca, como lamentable lo que está sucediendo en Guerrero, como lamentable lo que sigue sucediendo en Michoacán. Y bueno, esto amigos, parece ser que es el inicio de otra pesadilla más que se avecina en este tercio de gobierno, o más bien dicho, casi ya a la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, que ya no haya la hora de que esto se termine. Así están las cosas, amigos cibernautas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya para hablar de lleno de estos temas muy importantes. No se vayan, regresamos en un momentito más. Por si usted no lo sabe, aquí se lo vamos a decir lo que dice el Coneval. Regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. En mi pequeña ciudad, el portero de una casa tararea sin parar una canción que ni él conoce, mientras veo gente pasar, gente tan corriente, tan hermosa, tan normal, que es difícil de encontrar la primavera. Llega con dificultad, pero huele a hierba y en las aceras puede sentirse. Hay un cierto olor a amor en la ciudad. Después del trabajo, el actor divierte a su mujer con los mismos viejos chistes, pero ella ríe una y otra vez. Salgo a pasear
puede sentirse. Hay un cierto olor a amor, hay un cierto olor a amor en la ciudad. Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso nuevamente aquí en este espacio. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad. En donde quiera que ustedes se encuentren, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Mire usted el gran fracaso de lo que ha sucedido con el gobierno de Enrique Peña Nieto. 2 millones más de mexicanos en pobreza, dice el Consejo Nacional de la Evaluación de las Políticas Sociales de nuestro país. México se hunde en la pobreza. La población que vive en pobreza creció 3.7 más. Veracruz, amigos, ocupa el tercer lugar. Entre 2012 y 2014, la población que vive en pobreza pasó de 53.3 millones de personas a 55.3 millones, 2 millones más pues. Hay 3 estados que concentran una enorme pobreza, como lo es Morelos, donde creció enormemente también, el Estado de México y Veracruz. La mitad de los 55.3 millones de personas viven en 7 estados o están en 7 estados de la República Mexicana. Hablamos del Estado de México, hablamos de Veracruz, hablamos de Chiapas, hablamos de Puebla, hablamos de Jalisco, hablamos de Michoacán y hablamos de Guanajuato. Es grave lo que sucede, amigos cibernautas, porque de acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza en 2014, presentados ayer, casualmente es por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la población en esa condición pues pasó de 45.5 al 46.2% en ese periodo nada más, entre 2012 y 2014. Bueno, se dijo que este gobierno de Enrique Peña Nieto iba a implementar políticas públicas que realmente pues lograra abatir este grave flagelo que existe en nuestro país, donde realmente pues vemos cómo la gente cada día no tiene para comer, no tiene para las necesidades básicas. El Consejo Nacional de la Evaluación de las Políticas Sociales, de la CEDESOL, habla de cifras alarmantes, amigos cibernautas, alarmantes porque la verdad a estas cifras podemos agregarles otras más, como por ejemplo los de seguridad social, los servicios de salud, el rezago educativo, sin acceso a la vivienda, a la alimentación, a la calidad y en los espacios en la vivienda, personas en pobreza extrema que no tienen absolutamente nada. De acuerdo a la medición de la pobreza del 2012-2014, los mexicanos en situación de pobreza hoy ocupan un 46.2%. Hablamos de una cantidad aproximada de
120 millones de mexicanos, y que bueno, podríamos resumirlo en una cantidad importante, amigos. Hoy en día se habla que hay 55.3 millones de mexicanos en pobreza, y que desde luego crecieron 2 millones más que se sumaron a esto, ¿no? Teníamos un 53.3%, hoy tenemos un 55.3%. En pobreza extrema se habla de un 9.5%, hablamos aproximadamente como de 11 millones, y bueno, un 26.3% de la población vulnerable está en carencias sociales, el 26.3% una población no pobre, el 26.3% una población vulnerable por ingresos. Indicadores de carencia social en el 2014, se destacan los que están sin seguridad social, que abarcan un 58.5%, pues que no tienen servicios de salud. El 18.2%, sin seguridad social, 58.5%. Sin servicios de salud, 18.2%. Población con rezago educativo, 18.7%. Sin acceso a la alimentación, escúchelo usted muy bien, 23.4%. Gente que no tiene para comer, amigos. Que no come, pues, que se muere de hambre. Sin servicios básicos en la vivienda, hablamos de un 21.2%. Sin acceso a calidad y espacios en la vivienda, un 12.3%. Personas en pobreza por ingresos insuficientes, hablamos de un 53.2%. Es una población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Y hay un 20.6%, una población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Bueno, el CONEVAL publicó este jueves su reporte de evaluación de la política de desarrollo social para este periodo 2012-2014, lo que comprende el periodo que lleva Enrique Peña Nieto hasta el año pasado, 2012-2014. El número de pobres aumentó en 2 millones más, lo que significa que pasó del 45.6 al 46.2. Escúchelo usted muy bien. Aumentó del 45.5 al 46.2, que es lo de mexicanos en situación de pobreza. Esto lo dijo ayer el CONEVAL. El secretario ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández, dijo que este crecimiento en la cantidad de mexicanos en situación de vulnerabilidad se debió a una caída en los ingresos, pues la cobertura de servicios básicos, el otro criterio considerado en la medición, aumentó. Bueno, pues qué bárbaro, qué lamentable noticia, ¿no? Porque pues esto lo hemos venido diciendo, lo hemos venido comentando, amigos cibernautas, hemos recibido críticas muy fuertes al respecto, pero yo creo que los números no mienten, es palpable que hay una enorme pobreza y que desgraciadamente también hay que decirlo, una mínima parte de gente importante de dinero concentran la mayor riqueza de nuestro país. Mientras hablamos de 55.3 millones de mexicanos que viven en pobreza. Y hablamos aproximadamente como de 11 millones más que viven en pobreza extrema, que eso sí, están completamente olvidados completamente. Bueno, de las 6 carencias sociales que considera esta medición, como es educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación, el promedio de la población en pobreza se redujo de 2.4 a 2.3. Una persona es considerada vulnerable a partir de una carencia o si su ingreso es inferior a la línea de bienestar. En el ámbito urbano es de 2.542.3 pesos mensuales y en el rural suma 1.614.65 pesos. ¿Quién va a vivir con eso? Además de la caída en el ingreso de los hogares, para este aumento de los mexicanos en pobreza, influyó la dinámica poblacional, indicó el CONEVAL.
Pobreza extrema. ¿Cuál es la pobreza extrema? Dentro de los pobres, el índice de quienes se enfrentan a la condición de mayor vulnerabilidad se redujo de 9.8 a 9.5, o sea, una muy mínima parte de los mexicanos. Es decir, que la pobreza se redujo de 11.5 a 11.4 millones de personas, es decir, que siguen prácticamente los mismos. Y esto se debe, según el Coneval, debido a que el número de carencias promedios para este sector disminuyó de 3.7 a 3.6, un grado porcentual muy mínimo, y su ingreso aumentó. Esto implica que aproximadamente 90,000 personas salieron de la pobreza extrema. O sea, habían 11.500.000 personas y pasó 11 millones a 400,000, o sea, muy bajo. Muy bajo. 11.5 a 11.4, de verdad, muy bajo completamente. Bueno. Una persona es considerada en situación de pobreza extrema si vive con 3 de las carencias sociales o si sus ingresos son insuficientes para superar la línea de bienestar mínimo. Le decía yo que en el ámbito urbano, por ejemplo, de pobreza extrema en la ciudad, una persona se habla que hay una pobreza extrema cuando sus ingresos aproximadamente son de 1.242.62 pesos mensuales, y en el área rural hablamos de 868.25 pesos. ¿Quién puede vivir con esto, amigos cibernautas? Es lamentable, la verdad. Es muy lamentable que esto pues no se haya logrado erradicar, y podríamos hablar de un fracaso de la política social de Enrique Peña Nieto, donde 2 millones más se sumaron a la pobreza de nuestro país, de pasar de 53.3 a 55.3 millones de mexicanos que ahora viven en una pobreza, en situación de pobreza. Y bueno, desde luego el índice de los pobres que están en el extremo, en pobreza extrema, se redujo muy mínima parte, pasando de 11.5 a 11.4. Es esto lamentable, porque de verdad los ingresos que pueden obtener estas personas no logran satisfacer algunas de las necesidades básicas que requieren los ciudadanos, como salud, educación, vivienda y algunos otros rubros que sirven también para la medición que lleva a cabo el Coneval para conocer las cifras exactas de las condiciones en que viven las personas el día de hoy. Al respecto, parece ser que la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, va a ser llamada a comparecer ante los diputados y senadores para que dé cifras exactas y en dónde está el fracaso de este programa de la Sedesol, o de los diferentes programas de la Sedesol que llevan los beneficios, entre comillas, a la gente más necesitada, y que hoy en día podríamos hablar de un rotundo fracaso ya en su totalidad de este gobierno de Enrique Peña Nieto en sus políticas sociales. Se suman 2 millones más de pobres o de pobreza en nuestro país, al pasar de 53.3 millones de mexicanos a 55.3 millones de mexicanos en pobreza, 2 millones más. Así están las cosas, amigos cibernautas. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de otro tema muy importante. Regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. Escribo y pienso, me cuesta tanto recordar. Ha pasado tanto tiempo, tanto viento.
mis libros del colegio y misma del mar. Sabe Dios dónde estará. El nuevo, el bueno y el roto, el malo. Así era más fácil poderlo matar. El tiempo no es mi amigo. Mar ya no está, se fue con mis amigos hace años ya. Es muy mayor para llorar y muy niña para saber que su perro es ya muy viejo y que un día de estos se irá. Esta mañana he decidido de una vez tirar papeles que no sirvan ya. He puesto algunos discos viejos y tus cartas ahí están. El tiempo no es mi amigo y el mar ya no está. Se fue con mis amigos hace años ya. El tiempo no es mi amigo y el mar ya no está. Se fue con mis amigos hace años ya.
Esta es tu vida, y así será, así será, así será. Abrázame antes de caer, apriétame en tus brazos por última vez, escúchame antes de que grite, dame solo un beso antes de irte, dame solo un poco de tiempo, un minuto nada más, solo quiero pensar y pedirte un minuto nada más, el tiempo justo de poderme dar mis besos con tus lágrimas y poderte abrazar. Un minuto nada más para estar juntos y poder hablar. Dame solo un minuto y no llores más. Perdóname por olvidar cómo pedir perdón a quien se quiere. Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Gracias por continuar con nosotros aquí en NP Noticias de la Tarde. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. ¿Qué pasa en Veracruz, amigos cibernautas, cuando de números tenemos que hablar, cuando de números o cifras tenemos que decir? Veracruz, con este tema de lo de la pobreza, no hay que descartar que tenga que ver mucho también el enorme endeudamiento que existe en el Estado y que no permite también llevar a cabo políticas sociales que hagan salir del rezago en que se encuentran miles y miles de familias. La política social tiene que abarcar los 3 niveles de gobierno, amigos cibernautas, y en el estado de Veracruz ese ha sido uno de los terribles dolores de cabeza que enfrenta este mal gobierno que hoy encabeza Javier Duarte de Ochoa. Este gobernador joven, hay que decirlo, pues no ha tenido la capacidad para sacar a Veracruz del estado en que se encuentra, del estado tan desastroso que le dejó su antecesor y protector que se llama Fidel Herrera Beltrán. Lamentable porque un joven con una enorme capacidad que se tenía la confianza en él, porque se supone que tenía y tiene hasta un doctorado en economía y en finanzas fuera de nuestro país, pues se pensaba que esta joven promesa, muy allegado a Fidel Herrera Beltrán, era la mejor carta que podía tener el fidelismo, y que bueno, ha sido un verdadero fracaso y un fiasco. ¿Qué tanto tiene que ver
la política social en el endeudamiento del estado de Veracruz? Pues mucho, amigos, porque cuando no hay dinero, pues no se invierte en absolutamente nada. Al respecto, amigos cibernautas, el senador de la República, José Francisco Yunes Zorrilla, ha dado unas declaraciones importantes también, en donde habla de la deuda pública de varias entidades federativas y municipios del país, y que bueno, es alarmante y es preocupante. Y esto, amigos cibernautas, debe de ser una de las prioridades que se tengan que plantear allá en el Senado de la República, de la que, por cierto, el senador José Francisco Yunes Zorrilla preside la Comisión de Presupuesto allá en el Senado de la República. Bueno, ha dicho el senador de la República que la intención es modernizar la regulación de la deuda. De ahí la reforma constitucional a los artículos 25, 73, 79, 108, 116, 117 en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Señaló el senador de la República que la reforma fue publicada el 26 de junio de este año en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente avalada por la mayoría de los congresos locales. Esto fortalece las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de deuda pública y para dictar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación. Lo que realmente es alarmante es que en Veracruz es uno de los 5 estados que más aumentaron su deuda nacional. Actualmente la entidad contribuye con un 8.03% del total de la deuda subnacional del país. En marzo, escúchelo usted muy bien, en marzo del 2015, la deuda de Veracruz, la deuda pública de Veracruz, ascendía a 40.952 millones de pesos, 13.015 millones de pesos más de lo que se debía en el 2011. El déficit rebasa el 4% de su Producto Interno Bruto y de manera alarmante, como proporción de sus participaciones federales, supera el 100%. Otra cifra impresionante para el senador es el desfalco que ya se refleja en instancias y organismos autónomos como el IPE, como la UB, donde hemos visto manifestaciones, donde hemos visto cómo los pensionados, como los de la UB, los académicos, se han venido manifestando por el atraso en sus pagos y sobre todo porque en muchas ocasiones no se los dan completos. Ahí hemos visto cómo ha habido serias manifestaciones y es cierto, este problema, amigos, se viene reflejando pues en el presunto quebranto financiero de estos organismos o autónomos como el IPE, el Instituto de Pensiones del Estado, y de los académicos de la Universidad Veracruzana. Bueno, esto, amigos, este desfalco pues viene representando más del 40% de sus ingresos totales, de ahí las dificultades que imperan en este territorio. Yunes Zorrilla señala la gran responsabilidad del actual gobierno que encabeza Javier Duarte de Ochoa y dice que la deuda en Veracruz se agrava toda vez que el gobierno en el tema financiero ha sido muy deficiente, ha sido un gobierno que no ha tenido la capacidad para enderezar el rumbo. El senador veracruzano señala que la situación de la deuda en Veracruz se agrava, toda vez que primero no se califica la deuda bancaria en corto y largo plazo y segundo no hay transparencia en el manejo de las garantías colaterales. Recuerde usted lo que viene sucediendo con lo de la Auditoría Superior de la Federación, en donde pese a esa manera de querer adelantarse y querer tapar con el sol con un dedo, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, quiso tapar los desaseos financieros que existen cuando la Auditoría Superior de la Federación ha detectado que en esas cuentas donde se depositan los recursos federales, el gobierno estatal ha echado mano y que luego engañosamente los reintegra, pero que luego los vuelve a sacar otra vez
y es donde la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades porque ese dinero se ha utilizado no para lo que está etiquetado, sino para otras cosas. Esto viene a agravar la situación de nuestro Estado también, junto con la deuda pública que tenemos, en donde también la deuda pública que se ha contraído ha sido a través de préstamos o empréstitos donde se otorgan en garantía las participaciones federales, por un lado, y por el otro se echa mano de ese dinero para destinarlo a rubros que no son para los que fueron etiquetados. Este mal gobierno de Javier Duarte de Ochoa tiene que ver mucho con la enorme pobreza que hay en el estado de Veracruz. Es grave lo que sucede en el estado de Veracruz y lo señala el senador de la República, José Francisco Yunes Zorrilla. Y bueno, desde luego, esto tiene que ver también en una reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios para legislar en materia de deuda pública. Es decir, para que ya no se endeude tanto el Estado y al menos cuando se vaya a endeudar, que también el Congreso de la Unión tenga atribución para poder supervisar y en su momento otorgar el aval si es viable seguir endeudándose o ya no, porque el estado de Veracruz, amigos, es verdaderamente un caos financiero. Un tema financiero que da mucho de qué seguir hablando y en el que el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, ha sido y ha dejado mucho que desear y ha sido un personaje que realmente no ha cumplido con las expectativas de los veracruzanos. Fracasa el tema del desarrollo social en nuestro país, aumenta la pobreza y en el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar, pero también contribuye con la enorme deuda pública que hay, porque si no hay dinero y se está endrogado y hay que pagar intereses, pues no hay para invertir en temas importantes de ayuda social a tanta gente que lo necesita. En el desarrollo social hay 3 órdenes de gobierno y los 3 órdenes de gobierno tienen que participar en esto. En el estado de Veracruz no hay dinero y por eso la pobreza sigue aumentando y no es casualidad que ocupemos el tercer lugar a nivel nacional, amigos cibernautas. Esa es la realidad de lo que vivimos el día de hoy aquí en Veracruz, amigos cibernautas. Bueno, ahí la dejamos para su análisis, para que usted lo vaya usted razonando, analícelo, haga sus propios análisis. Y bueno, ya lo estaremos comentando posteriormente. Gracias por haber estado con nosotros, amigos cibernautas. Si Dios nos lo permite, nos veremos el próximo lunes aquí en este espacio. Que tengan ustedes un excelente fin de semana, un excelente día. Pásenla bien y si Dios quiere, nos vemos aquí el próximo lunes. Gracias y hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.